vamos a dar inicio. Gracias, gracias, Iván. ¿Puedo compartir pantalla, hermano? A ver, Voy, espérame, todavía no, espérame. sí, Ahora sí, ya, brother. ok. Ujú, ok, muy bien, hermanos. Bueno, antes quisiera iniciar dirigiendo unas palabras, mis hermanos, a ustedes y quisiera que las escucharan con atención, mis hermanos. Bueno, la Biblia se distribuye por todas partes, pero escasamente se lee en alguna parte con cuidado y atención, y con una sincera determinación a seguir sus preceptos a toda costa. Ustedes vienen y nos escuchan, y nosotros les damos pequeños pedazos tomados de aquí y de allá, pero no se llevan una amplia noción de la misma como un todo. ¿Cómo podrían llevársela? Los ministros cometen errores y ustedes lo siguen sin preguntar. Uno elige este líder y el otro aquel, según las diferentes opiniones o incluso diferentes sectas, lo cual no debería ser. Y no sería así si todos nos aferráramos a las normas de la verdad inspirada. Por lo tanto, escudriñen el libro de Dios y asegúrense de prestarle atención. Adhiéranse a la palabra de Dios a toda costa. Bien, mis hermanos, este mensaje es parte de un sermón que se dijo hace muchos años por una persona, pues muy importante, mis hermanos, Charles Spurgeon, un hombre que lideraba una iglesia enorme y le predicó a miles de personas en una época que no tenían redes sociales, no había internet, no había nada de esto, pero él fue un predicador y fue un predicador que habló de la palabra de Dios, y en medio de esta predicación él decía esto: tienen que, tienen que escudriñar el libro de Dios y asegurarse de prestarle atención. Bueno, hermanos, pues les felicito en esta noche porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir haciendo esto para, pues, entender mejor la palabra. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver el contexto del autor. Hemos ido subiendo, mis hermanos, en estos peldaños, y cada vez estamos teniendo una visión más grande, cada vez más profunda, cada vez abarcando más. Hoy vamos a ver el contexto del autor. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Bueno, el contexto del autor es conocer el pensamiento y la intencionalidad del autor o autores, para entender mejor los textos aislados en sus escritos. Porque, mis hermanos, a veces tomamos una cita, pero no podemos estar muy seguros en qué estaba pensando a menos que conozcamos o tratemos de entender su pensamiento, su intención al escribir. Por eso les recomendaba, hermanos, que leyéramos libros completos. Y si hay otro escrito de ese mismo autor, hay que leerlo. Es el caso del apóstol Pablo. Hoy vamos a analizar algunos de sus escritos o su pensamiento. Y esto nos ayuda mucho, mis hermanos, porque puede ser que haya un texto que no sea muy claro en alguno de ellos, pero si sabemos que es del mismo autor, puede ser que encontremos más luz en algún otro lado de ese mismo autor. Tenemos que tratar que en lo posible identificar cuál es su aporte en la comprensión acerca de Dios. Es decir, cómo entendía él o cualquiera de los escritores a Dios, porque ellos nos aportan esa visión que tienen de Dios. Esa, le dirían otras personas, es su teología, es lo que ellos entienden acerca de Dios, porque nos lo comparten, y nos lo comparten de diferente manera, cada uno a su manera. Y además tienen unas enseñanzas distintivas y hacen énfasis en diferentes cosas. Por ejemplo, todos sabemos cómo hace énfasis Juan en el amor entre los discípulos. Hace mucho énfasis en eso también Pablo, pero en otras cosas. Hoy vamos a ver cuáles son aquellas distintivas en el caso de Pablo. Bueno,
esto tiene que ver, mis hermanos, con un asunto muy importante, con la inspiración. Porque primero tenemos que reconocer eh, qué cosa es la inspiración. Y miren, hay quienes durante muchos años la entendieron así. Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Dios tomó a los escritores bíblicos, los tomó, y les dio un dictado letra por letra. Les dijo que pusieran en cada renglón, cada palabra, cada letra. ¿Fue así? Esto, hermanos, se le conoce como la inspiración mecánica. Hace tiempo, hermanos, que ya no se cree que Dios lo haya hecho así, porque ya veremos un ejemplo. Pero si no es así, si Dios no tomó de alguna forma como si fuera una especie de medium que empezó a escribir simplemente las palabras que Dios le daba, o bien hay otra posibilidad. Dios usó las capacidades, tomó en cuenta la cultura, vivencias y experiencias de los autores para transmitirnos un mensaje. Esta es la otra posibilidad, y esto se le conoce como inspiración orgánica. Bueno, algún autor lo define de esta manera, mis hermanos. Inspiración orgánica. Esto es lo que la mayoría de los teólogos y estudiosos de la Biblia piensan que así es como nos llegó la palabra de Dios. El Espíritu Santo, es decir, Dios obrando a través de su Espíritu, obró sobre los escritores, pero en armonía con la propia idiosincrasia personal, cultural y circunstancial de esa persona. Es decir, toda su formación académica o toda su formación cultural, donde creció, de lo que fue rodeado, la educación de sus padres, o si tuvo, en el caso de Pablo, pues, una educación académica griega y también judía, o bien la cultura, en qué pensaban, cuáles eran sus conceptos religiosos, sus conceptos de muchas otras cosas. Y sus circunstancias, ¿cómo es? Sus circunstancias de vida. Ellos qué fueron, cómo fueron eh, aprendiendo o conociendo a Dios. Bueno, todo eso lo tomó en cuenta Dios y lo usó para darnos un mensaje. Fíjense, Dios ayudó sus mentes, su memoria, controlar la influencia del pecado y que el error hubieran podido ejercer en sus escritos, pero los dejó expresarse a su manera. ¿Cómo sabemos esto, mis hermanos? Bueno, porque el estilo de Amós no es el estilo de Isaías, ni es el del Génesis, no es el mismo que aparece en Esdras o Pablo y Juan, se expresan de diferente manera. Sin embargo, mis hermanos, todos nos traen palabra de Dios. Eso lo sabemos. Eh, y vamos adelante, mis hermanos. Vamos a ver un ejemplo para que veamos hasta qué punto Dios respeta la forma de pensar y la cultura de aquellos escritores. Miren, lo que estamos viendo es una fotografía del lado izquierdo del Hubble. A lo que están apreciando aquí son las estrellas y galaxias más lejanas del universo, a donde toda la potencia de este telescopio que está en el espacio, viendo a los cuerpos celestes más lejanos del universo. Y del lado derecho estamos viendo pues la visión que conocemos desde la Luna, ¿verdad? Una tierra azul maravillosa con las nubes, una especie de esfera que gira y que no tiene nada que lo sostenga. Está en medio de un vacío y los cuerpos celestes más cercanos se encuentran pues lejísimos. Años, años de ir a velocidades, pues a veces hasta a velocidad de la luz, ¿verdad? El infinito es tan enorme que se habla de años luz de distancia. Recorrer años a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense, mis hermanos. Esta es nuestra comprensión del universo, tal como lo conocemos hoy gracias a la tecnología. El ser humano ha alcanzado a ver todo esto. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios conoce este universo?
Pues desde luego, Él lo formó, Él lo creó, es su obra. Sin embargo, vamos a ver cómo se expresa, cómo se describe este universo en la Biblia. ¿Cómo se lo imaginan, mis hermanos? Les voy a enseñar cómo describe la Biblia el universo. De esta manera, este es el universo bíblico. Y no sé si se pueda ver aquí mi cursor, hermano Iván, no sé si se alcanza a ver. A ver, así está ahí donde dice Seol, ¿no? Ah, muy bien. Perfecto. Lo que dice la Biblia, mis hermanos, fíjense, vamos a describir el universo según la Biblia. Y si vemos algunas citas, recordemos que antes había pues el gran abismo, ¿verdad? Las aguas que se movían desordenadamente y Dios dijo, hágase la expansión y a la expansión se le llamó cielos. Miren, aquí están algunas de las citas de donde podemos tomar la descripción del universo. Más adelante, si ustedes tienen oportunidad, véanlas en casa y van a checar si estas citas describen este universo. La expansión era los cielos. Después dijo Dios, hágase la seca, sepárense las aguas de las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Sí? Dice algunos textos como Job y otros que hay columnas de la tierra. ¿Cómo se sostiene por encima del mar la tierra? Bueno, la Biblia dice que hay unas columnas que lo detienen. Ah, y arriba de lo que es la expansión, dice que está la bóveda celeste. Le llaman bóveda porque es una especie de cúpula. Y hay puertas, están las puertas de los cielos, que si hay agua arriba, mis hermanos así lo entendían en la antigüedad, cuando estas puertas se abrían, caía la lluvia. ¿Y qué pasaba? Dios daba fuentes de las aguas que venían desde las montañas y daban de beber a las pues, bestias, ¿verdad? Del campo y a todo ser humano. Bueno, así es como se describe. Dentro de la tierra, en algún lugar se encuentra el Sheol, el lugar donde van a parar los muertos, ¿sí? La tierra, eh, hay unas bases que tiene esta cúpula que se encuentran en las montañas. Bueno, vean cómo es la descripción de lo que es el universo, mis hermanos. Así nos describe el universo la Biblia. Por eso, si recuerdan, por ejemplo, Éxodo 24, dice, no te harás imagen de cosa que arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cuáles eran esas aguas? Eran estas, mis hermanos. Pero al decir todo eso, lo que está abarcando es el universo completo, ¿sí? Es el universo. Quiere decir que nosotros no teníamos que hacer ninguna imagen y adorar porque era creación de Dios. Ahora bien, esta descripción del universo es exclusiva de la Biblia. No, mis hermanos, tanto para todas las culturas del Medio Oriente, desde Sumeria, Babilonia, Asiria, Canaán y desde luego Israel, todas tenían este concepto de universo. Así que, pues Dios, a pesar de que Él conoce todas las cosas, respeta la cultura y la comprensión del ser humano para poder expresarse, para que entendieran. Si alguien en algún momento hubiera descrito el universo tal como lo conocemos, no lo hubieran entendido. No lo hubieran entendido porque ellos tenían una comprensión muy distinta. Así que Dios se expresa a través de ellos de diferentes formas para que entiendan el mensaje. Pero esto, mis hermanos, es la descripción bíblica de todo el universo. ¿Ven cómo Dios Alfonso, entonces sí respeta? Sí, perdón. entonces, siempre que nosotros leamos, por ejemplo, un salmo que habla de la creación, el mismo Génesis, o pasajes que aluden a la creación y la describen, esto es lo que nos tenemos que imaginar. Así es. Esto es lo que describe. Si bien cualquiera de estas citas se van a dar cuenta que todas ellas aportan a la descripción del universo. No solamente si leemos Génesis 1, nos da una idea, ¿verdad? Nos da una idea de las lumbreras. Por ejemplo, dice que en la bóveda puso dos lumbreras que iban a reinar.
es el sol y la luna, y después había muchas estrellas. Pero esta es la comprensión de todo lo que nos dice Éxodo, Job, Salmos, los Proverbios, Jonás, todos tienen esta misma comprensión del universo, ¿sí? Otra cosa, Pero, entonces, por sí, ejemplo, estas citas, hay una cita en Isaías que se usa mucho, ¿no? Para de Isaías 40:22, ¿no? Que dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Entonces, ujú. para argumentar que, mira, en la Biblia ya se sabía que la tierra era esférica, ¿no? Entonces, todos estos textos no aluden a esta tierra esférica, sino a una tierra de esta forma, ¿no? Así es, en realidad lo consideraban como un gran plato, o sea, el círculo de la Tierra es un gran plato con una cúpula encima y que está flotando en el agua y encima de esa cúpula, ¿qué hay más agua. Así es como lo imaginaban. Desde luego no pensaban, no tenían, estamos trasladando nuestra cultura y tratando de acomodarla a los textos bíblicos, cuando debe ser al revés. Debemos comprender cuál era, qué es lo que ellos estaban entendiendo y tratar de traerlo hacia nosotros. Por eso cuando textos como les decía Éxodo 20 habla de el cielo, la tierra y las aguas debajo de la tierra, en esas tres cosas está incluyendo absolutamente a toda la creación, absolutamente todo. Y esto también debemos ir entendiendo cómo se expresa la Biblia, cómo utilizó la comprensión de esas culturas para darnos un mensaje de todos los tiempos, ¿sí? Para que veamos cómo no es algo, Dios respeta esa forma de entendimiento y la usa para darnos un mensaje de quién es Él, ¿sí? Bueno, este es solo un ejemplo, pero vamos a ver la perspectiva. Entonces, ¿qué perspectiva debemos tener? Toda obra, mis hermanos, toda la que conocemos, tiene en la base una determinada visión de la vida y del mundo que el autor proyecta a través de su obra. Todas las obras de alguna manera nos hablan un poco de lo que es el autor, lo que piensa, lo que siente, cómo se expresa en todas las obras del hombre. Pero en el caso de los escritos bíblicos, la obra del hombre incluye su particular visión de Dios. Por eso, mis hermanos, en los textos que hemos visto en el caso de Job, él tiene una visión y él replantea cosas que son preguntas de su tiempo y, se tratan de resolver o nos aporta, en este caso, la visión del libro de Job y tenemos que estudiarla independientemente, como estudiaremos algún otro libro diferente, ¿no? Cada uno nos va a hablar un poco de Dios y qué bueno que fue así, qué bueno que hay tres evangelios sinópticos, o cuatro en realidad con Juan, ya sería un cuarto evangelio, pero cada uno nos habla y nos aporta algo de Dios. Y eso es importante, conocerlo. Bueno, déjeme comentarle, mis hermanos, esta es mi experiencia personal. Bueno, algunos de mis hermanos, como les compartimos al principio, saben que mis hermanos y yo, mis hermanos carnales, mi hermano mayor y mi hermano menor, eh, hicimos un grupo musical. Y pues Dios nos permitió escribir algunas canciones que a lo mejor conocen, el de Tiempo de Paz. Y y el tiempo de paz tiene un mensaje de esperanza. Pero este mensaje, hermanos, no salió de la nada, salió de la experiencia nuestra experiencia de vida. Y, por ejemplo, nos habla este canto de que algún día nuestras lágrimas van a ser quitadas de nuestros ojos. Y está la esperanza de que Dios nos encuentre unidos, trabajando para Él. ¿Por qué expresamos esto, mis hermanos? Bueno, déjenme decirles que en el caso de mis hermanos y yo, pues nos quedamos huérfanos muy chiquitos, mis hermanos. Yo tenía 6 años, mi hermano mayor 9 y el menor 2. Así que un- con mi mamá que tuvo que enfrentar el mundo con 5 hijos y además cuidaba de su propia mamá, fue muy complicado, mis hermanos. Fue complicado para ella, fue complicado para nosotros porque la teníamos ausente, porque ella trabajaba y también hubo carencias, así que no fue fácil, mis hermanos.
no fue fácil. Dios nos rescató gracias a Él y a su gracia, porque cuando mis hermanos estaban ya creciendo y empezaban a ir a fiestas y empezaban a tener amistades que los llevaban al mundo, en ese momento Dios nos llamó. Dios nos llamó y nos llamó a conocerle. Y todo lo que aprendimos en esos años de juventud acerca de la esperanza, como dice la palabra, la esperanza de gloria en Cristo Jesús, la esperanza de que un día todos esos sufrimientos se iban a acabar, la esperanza de que un día estaríamos todos juntos de nuevo, nos alentó y lo expresamos en ese canto. Así que, como les digo, no salió de la nada, tuvo que ver con nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, y lo pudimos expresar así. Esta es mi experiencia, pero vamos a analizar el día de hoy la experiencia de un personaje bíblico que es Pablo. Vamos a ver cómo lo que él vivió, lo que él era, mucho que ver en lo que él nos expresa. Por eso, en este contexto del autor, tenemos que conocer al autor, no solamente en lo que está escrito, sino en qué estaba pensando, cuáles fueron sus experiencias de vida como para que aportaran ciertas cosas. Esto también es interesante. Por ejemplo, todos sabemos que Saulo consintió con la muerte de Esteban. Él en ese celo irracional por la religión judía, consintió a quien pensaba que estaba pervirtiendo la verdadera religión. Consintió con su muerte, no solo eso, sino pidió autorización para perseguir a la iglesia. Lo sabemos, mis hermanos. Él conoció lo que es ese celo, celo por las tradiciones, celo por la ley. Y bueno, ese conocimiento él lo tiene, él lo vivió. Él vivió el enojo, él vivió la ira, sabía lo que era eso. Pero también, hermanos, una vez que él tiene un encuentro con Jesús, él cambia totalmente su visión, se da cuenta de su error, se da cuenta que ha vivido no en amor, sino con odio en su corazón. Y esto le cambia, tanto así que él comprende que su misión va más allá, no es de perseguir, sino de llevarle esperanza a la gente que no le conoce. Él sabe, mis hermanos, que ya Jesucristo está siendo predicado en la región pues de Israel, y él entiende que su llamado es con gente que él conoce, porque él viene de Tarso. Él es un hombre culturalmente, pues, bastante elevado. O sea, había tres lugares en ese entonces muy importantes en cuanto a cultura, ¿no? Era Alejandría, era Tarso, era Atenas. Una de ellas, Tarso, pues ahí se cultivó él culturalmente, pero también se preparó a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de Israel. Pues Dios está utilizando todo ese conocimiento y experiencia y le dice en Romanos 15, si quieren, vamos a leerlo. Él entendió su llamado, mis hermanos. De alguna manera, él entendió que ese llamado era como el de un profeta. Cuando Dios llamaba a a una obra especial. Acompáñenme a ver, hermanos, rápidamente Romanos 15, del versículo 18 al 21. Miren, dice así, porque no osaría hablar sino, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjense, el reconocimiento es para Cristo, lo que Cristo ha hecho a través de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, mis hermanos, aquí en el mapa, a ver si se puede ver, el Ilírico estaba al norte de Macedonia, ya casi para llegar a la parte de Italia, no llegó a Italia, y precisamente aquí les está diciendo a los romanos que él no llegó hasta Italia porque él estaba sembrando donde no había sido sembrado. En Italia alguien ya lo había hecho.
no nos dice quién, pero él llevó en sus viajes, y aquí los vemos, 3 viajes misioneros, y el cuarto fue que lo llevaron a Roma, pero él decía así, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio que ha sido nombrado para que no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Esto lo entendió Pablo perfectamente. Era su misión. Así que esto es parte de lo que él experimentó. Durante esos años él dedicó su vida a llenarlo todo del Evangelio. ¿A qué se refiere con el Evangelio, mis hermanos? A anunciar que Jesús había muerto y resucitado. Él podía ser parte del reino de Dios. Bueno, más adelante abundamos en ello. Pablo también experimentó lo que es ser perseguido por la ley, ¿sí? Muchas veces terminó en la cárcel por predicar a Cristo, ¿sí? Pues estuvo con Silas, fueron azotados y justamente hasta que fue llevado a Roma. Bueno, fue perseguido por los de su nación, decía él. Y aquí nos expresa, es un preso que ha conocido lo que es estar encadenado, eh, pero también habla de libertad. Él ya conoce la libertad. Déjenme decirles, mis hermanos, que una vez fuimos a cantar a una cárcel con unos amigos. En ese entonces teníamos un grupo y fuimos a cantar con los presos y los presos, habían hecho una comunidad cristiana dentro de la cárcel. Eran cristianos convertidos y habían conocido a Cristo ahí en la cárcel. El pastor era un hermano que iba a pasar muchos años ahí. Y yo recuerdo su mensaje, me quedó grabado, mis hermanos. Ellos decían, nosotros cuando estábamos fuera, huimos muchas veces de Dios, muchas veces estábamos fuera, pero siempre fuimos prisioneros, fuimos presos por nuestro propio pecado, decían. Sin embargo, estando aquí en este lugar, conocimos la verdadera libertad. Es conocer a Dios, conocer a Cristo. Y es la misma experiencia que de Pablo. Él fue prisionero, pero él conoció la verdadera libertad. Y esa verdadera libertad es la que he predicado. Todos sus escritos, mis hermanos, si nosotros los leemos, nos vamos a dar cuenta que él tenía en mente varias cosas. Y esto es importante. Esto es conocer el contexto del autor. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo? ¿En qué pensaba Pablo cuando escribía? ¿Qué tenía en mente cuando escribía a las iglesias? Podemos identificar en varios de sus escritos algunos de estos, mis hermanos. La primera, su opción por los pobres. Y creo que en esto se identificó también con los profetas y se identificó con Jesús. ¿Qué decía él, mis hermanos, en Corintios 1:26 al 31? Dice, no somos muchos ricos, no somos muchos poderosos, ni muchos sabios, pero de lo débil del mundo escogió Dios, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Sí, su opción fue por los pobres, llevarles esperanza a ellos a través del mensaje del Evangelio. ¿Qué más? Su misión. Bueno, él lo entendía perfecto. ¿Qué les parece si vemos esta cita? Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Miren, dice así. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es lo que está anunciando? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Había un misterio y Él lo está revelando. ¿Cuál es ese misterio? Ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Y este es el misterio, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, que Cristo se ha formado en cada hombre. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entiende su misión perfectamente, llevarle el mensaje a los gentiles. La verdad del Evangelio y su defensa. Pablo sabemos que tenía mucha tolerancia en algunas cosas. Le preguntaban, ¿es bueno comer carne a los ídolos o no es bueno? Y él decía, bueno, ¿saben qué? O bien, ¿es bueno comer carne o solo verduras? Le decía, bueno, a lo mejor para tu hermano es importante comer verduras, el otro, el reino de Dios es mucho más que eso. Y trataba de ser tolerante para con todos en las cosas que no eran importantes. Pero había algo en lo cual no se movía ni un milímetro, mis hermanos, de la verdad del Evangelio, y aquí sí salía la defensa. Gálatas 2:14. Ustedes ya, espero que hayan leído Gálatas, pero ¿cuál era esta defensa, mis hermanos? ¿De qué qué le preocupaba a Pablo? Bueno, 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La verdad del Evangelio y su defensa, algo con lo cual no se dio ni un milímetro. Mensaje también, hermanos, la salvación por gracia y no por obras. Muy, muy importante para Pablo. Y bueno, si ustedes ya leyeron Gálatas, se van a dar cuenta qué tan importante era. Porque decía, si ustedes quieren salvarse, justificarse por las obras del ley, de la gracia han caído. La gracia, la salvación por gracia y no por obras. Bueno, aquí les dejo algunas citas. Todas ellas son escritos de Pablo para que lo puedan ver, cómo este pensamiento es tan importante que él lo repite en varios de sus escritos. ¿Sí? Otra de sus enseñanzas y de sus pensamientos es buscar la unidad del pueblo de Dios. Fíjense, mis hermanos, él, él procuró que se entendiera el mensaje del Evangelio, pero él no quería tener problemas con las iglesias que eran de origen judío, llevando su judaísmo y creyendo en Jesús. Es decir, como decía, yo fui llevado para hablarle a los gentiles como Pedro fue llevado hacia los de la circuncisión. Y él buscando la unidad fue a buscarlos a Jerusalén. También lo leemos en Gálatas, ¿recuerdan? Que busca a las columnas para que y ellos le dieron su diestra de aprobación. Bueno, y más adelante, mis hermanos, antes de ir a Roma, él tenía que, que estar de acuerdo de nuevo con la iglesia de Jerusalén. Y los va a buscar y ahí es donde, bueno, tiene problemas y finalmente lo llevan preso a Roma. Pero esto, la unidad del pueblo de Dios es muy, muy importante para Pablo. Y todo esto es importante, debe ser importante para nosotros porque es palabra de Dios. También la unidad del pueblo de Dios es muy importante, mis hermanos. Y finalmente lo que podemos ver como característica, que Pablo establece el amor como el principio rector. ¿Recuerdan en Corinto? Les decía, bueno, hay muchos dones. Y qué bueno que ustedes están llenos de dones porque se los reconoce.
qué bueno que hay abundancia de dones, pero saben que yo les muestro un camino más excelente. Y entonces, ¿cuál es este? El amor. En esto insiste porque el amor es lo que nos une como pueblo. Mis hermanos, este es el pensamiento que está detrás de todos los escritos de Pablo. Además, bueno, hay algunos otros, ¿verdad? Pero creo que estos son muy importantes. Mis hermanos, el contexto del autor es por eso tan importante. Entre más conocemos a la persona, lo que él enfrentó, sus circunstancias, entenderemos mucho de su mensaje. Y por qué, por ejemplo, sus experiencias las utiliza para dar una enseñanza. En el caso de Pablo, ser preso y vivir oprimido por la misma ley, o sea, no fue el primero que sufrió a causa de una ley. En el caso de Jesús, fue lo que lo llevó a la muerte. Él también. eh, pero todas esas experiencias después les van a servir para darnos un mensaje. Y bueno, mis hermanos, me gustaría que en este punto hiciéramos nuestro ejercicio con lo que sabemos de Pablo hasta aquí, con lo que sabemos que trae en mente. Vamos a hacer este ejercicio. Y mi hermano Iván, si nos puedes ayudar a compartir en el grupo eh, este ejercicio. En sus Sí, teléfonos, mis dame un hermanos, ¿les momento. va a aparecer? Sí. Pero vamos viendo esto. ¿De qué se va a tratar esto, mis hermanos? Tomando en cuenta el contexto del autor. Es decir, mis hermanos, aquí vamos a tratar de pensar como Pablo. Vamos a tratar de tener en mente lo que tiene, en lo que está pensando Pablo, y vamos a usar y comparar dos libros de él. Gálatas, capítulo 2 versículos 15 y 16, y Romanos 3 versículo 9 y del 20 al 26. ¿Sí? Vamos a tener unos minutos, 10 minutos, y vamos a tratar de contestar estas preguntas.